3, 2, 1, 0. Action! Ignition sequence starts. Wanna Geeks. Supongo que ustedes aún no están listos para eso, pero sus hijos lo adorarán. Esta es una frase muy emblemática de Marty McFly de Volver al Futuro. ¿Y por qué considero emblemática? Porque ahí, en esa misma frase, expresa que en el futuro, que aún no pueden percibir, pero que él ya vivió, eso que está haciendo tendrá éxito. Y esta es una frase que hoy en día solo puede existir en la ficción, ¿no? Y me parece muy conveniente para el día de hoy porque, a propósito de que ahora sí que vuelve Volver al Futuro a cines nacionales de Cinemex, y además está muy en auge toda esta temática porque Apple TV está por estrenar una serie documental de Michael J. Fox. Obviamente uno de los epicentros de esa serie es Volver al Futuro. Entonces vamos a hablar de los viajes en el tiempo, ¿no? Y para eso está como siempre Joaquín, nuestro analista estrella, para darnos otro punto de vista de estas temáticas. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy bien, muy bien. Mucho gusto estar aquí de nuevo. Pero además tenemos a alguien muy especial, ya le externamos que somos muy fans, Cordura Artificial, creador de contenido, asesor de medios digitales y bueno, seguro seguirá creciendo. ¿Cómo estás, Cordura Artificial? Bien. Gracias por invitarme. La verdad, muy emocionado, muy feliz de estar aquí. Qué padre. Y miren, a mí me parece fundamental atraer a alguien como Cordura Artificial porque no cualquiera tiene la capacidad de tocar estos temas de forma interesante y que además sigan siendo misteriosos, ¿no? O sea, sigan como viéndonos desde ese misterio. ¿Cómo haces para lograr eso, Cordura Artificial? No lo sé, pues simplemente... Viene del alma. Es que es como que todos estos temas son bien interesantes. Simplemente ponerse a soñar un poco o a tener pesadillas, dependiendo de cuál sea el tema. Pero es que son cosas que vemos en nuestro día a día, solo que muchas veces no las vemos. O sea, nuestra relación con el tiempo, con el futuro, ¿no? Es decir, el tema de viajes en el tiempo suena bien de ciencia ficción, como que es algo que en otros tiempos solo los, entre comillas, nerds, ¿no? Acá los frikis hablábamos, pero en realidad la gente siempre está obsesionada con una forma de viaje en el tiempo y es la cognitiva, el ver el futuro, la clarividencia, la adivinación. Claro. Técnicamente viajas en el tiempo hacia el futuro, pero solo tu conciencia para obtener información de allá. Wow, eso está... O la clásica de, híjole, no hubiera hecho esto, ¿no? Al mismo tiempo estás como atrapado en el tiempo. Exactamente. Híjole, ¿no? Es que es como que estamos en una barcaza, en un río, y ese río es el tiempo. Entonces, a veces quieres agarrar una oportunidad, pero no, ya, se fue la oportunidad. Uy, no nos rompas el corazón. Pero dame un segundo, Cordura Artificial, porque quiero invitarlos a suscribirse a Wanna Geeks. Estamos en un montón de plataformas de streaming, pero además recuerden que tenemos un noticiero diario pequeño, el Wanna Geeks News, en los que también los invito para estar informado de todo este mundillo pop, que se suscriban. Y antes de irnos más de lleno y que nos sigan rompiendo el corazón respecto a los viajes en el tiempo, quiero dar un poquito un contexto, ¿no? de esto. A ver, de acuerdo con la descripción convencional de la teoría de la relatividad, las partículas materiales, al moverse a través del espacio-tiempo, se mueven hacia adelante en el tiempo, o sea, hacia el futuro, y hacia un lado u otro del espacio. El hecho de que la energía total y la masa sean positivas está relacionado con el hecho de que las partículas se muevan hacia el futuro. ¿Ya les explotó la cabeza? Pues hay un poquito más. Un aspecto comprobado experimentalmente de la teoría de la relatividad es que viajar a velocidades cercanas a la luz ocasiona una dilatación del tiempo. O sea, es un poco la teoría que también usan en Interestelar y todo esto, ¿no? Por la cual el tiempo de un individuo que viaja a esa velocidad corre más lentamente. Desde la perspectiva del viajero, el tiempo externo parece fluir más rápidamente, causando la impresión de que el individuo hizo un viaje a través del tiempo.
Sin embargo, este fenómeno en sí mismo es viajar en el tiempo. O sea, el tema aquí es que está comprobado que sí se puede viajar en el tiempo, ¿no? Pues es que, de hecho, lo estamos haciendo ahorita. A ver, Viajamos hacia el futuro a la velocidad del presente. Pero, y eso es la relatividad otra vez, cada quien tiene un presente. Obviamente aquí pues todos estamos acá en la Ciudad de México. No, es que eso está súper interesante porque uno mismo puede darse cuenta de cómo se expande o se reduce el tiempo, ¿no? O sea, es más, está implementado en nuestro lenguaje común, así de el tiempo vuela cuando uno se divierte, ¿no? O simplemente el otro día escuchaba a Tania Rincón, ahora que fue trending topic porque se le salió así el Chabelo interno, así de que no podía hablar. Entonces Tania Rincón relata que tenía que decir una oración como de 5 palabras en el prompter y empieza a hablar, pero minutos antes podía hablar normal y ya no le salía la voz y dice, iba con la primera palabra y no podía, y la segunda y dice, no lo estoy logrando, y se me hicieron como 2 horas, ¿no? Entonces, es verdad. O sea, cada quien tiene un presente. Eso es lo extraño o lo jugoso del presente, ¿no? Ah, sí, totalmente. Obviamente ya para verlo a un nivel físico, o sea, ya como fenómeno físico, si hay un experimento real justamente en el espacio. Un gemelo se quedó aquí en la Tierra, otro estuvo en el espacio y uno regresó siendo un segundo más joven por las diferencias de tiempo. Es que una cosa que no entendemos es que, sí, efectivamente, el tiempo cognitivo el de nuestro cerebrito, pues sí está atado a lo que sabemos o a lo que tenemos en las venas en ese momento. O sea, estamos a 10 latitas de teletransportarnos al mañana, así, como Claro, Volver claro. al Futuro. Así como también estamos a simplemente alejarnos de la gravedad de la Tierra o viajar muy rápido, en este caso como lo que decía Einstein, de viajar hacia el futuro. O sea, eso es el drama, ¿no? De Interestelar, justamente comentabas, de que tú regresarías teniendo todavía, no sé, 32 años, 30, 20, pero todos a tu alrededor ya estarían más viejos. Sí, y de hecho hay un momento en el que Cooper le dice, oye, ¿y no podemos viajar al pasado? Y así de, nah, compadre, ya estás bien perdido, ¿no? A ver, Joaco, ¿qué tienen en común? Ya empezamos a tocar la ciencia, ¿no? O sea, empezamos a hablar de, digamos que la existencia real o científica de estos viajes, ¿no? ¿Qué tienen en común? Porque hay por ahí estas historias, estos mitos, estas creepypastas, a lo mejor de algunos sí serán realidades, pero de viajeros en el tiempo. ¿Y qué tienen en común estas historias, Joaco? Creo que estas ficciones de viajar en el tiempo, como muy bien dijo Cordura Artificial, son muy antiguas, en realidad son muy antiguas y podemos, si quieres, datarlas hasta Edipo, una profecía de un futuro inevitable, que el personaje está tratando de evitar constantemente y probablemente ese intento es lo que precipita su cumplimiento. Esa es toda la estructura de la tragedia. Oye, y te hago un paréntesis. Ajá. El concepto de amor platónico es un poco sobre la concentración hacia algo que te gusta, ¿no? Y el concepto de miedo es lo contrario, la concentración a algo que te desagrada. Entonces es un poco eso que estás diciendo. El evitar un futuro que te desagrada es la concentración de consolidar o consumar ese futuro que, ¿no? Y está en las dos formas de narrativa, la que es la trágica, en la que no puedes evitar este futuro por más que trates de advertir o etcétera. Tú me hablabas del hombre polilla y va muy por ahí. Y la otra es en donde sí se puede, ¿no? Y normalmente hay un mecanismo, puede ser un oráculo, puede ser el famoso cronovisor, o puede ser el periódico del día de mañana, todo eso se ha usado. Y sí, claro. todo eso se ha Claro, usado, claro. y tratar de evitar este posible futuro, pues es uno de los tantos mecanismos. En realidad, todo lo que tienen en común, el subgénero normalmente se describe con 2 palabras, porque es parte fábula y parte manifiesto. Tiene sus eras, más allá de Edipo y así, cuando entramos directamente a la literatura, y normalmente todo el mundo menciona H.G. Wells, hay algunos ejemplos anteriores. Uno se llama Looking Backwards, uno de los primeros títulos de viaje en el tiempo, y tiene normalmente este tipo de eras, y en realidad surge cuando se hace popular la teoría de la evolución. Y parece que
consciente colectivo, la gente se empezó a dar el permiso de pensar en el futuro como en una cosa diferente y no nada más como un presente prolongado. La teoría de la evolución se metió, digamos, en toda la ideología. Así como las especies evolucionan con el tiempo, también lo haría la sociedad, la tecnología, y entonces el futuro se vería completamente diferente e incluso mejor, depurado, dejando las partes menos aptas y quedándose con lo más adaptado. Y normalmente esta etapa se llama la utopía. Y eran historias de utopía. Alguien viaja al futuro y ve una realidad muy diferente y claramente mejor, marcadamente mejor. Después viene esta etapa a la que se refieren de la relatividad, la etapa de Einstein sobre le llaman el futuro atómico, y tiene que ver con estos viajes al futuro que más bien son una especie como de cámara criogénica. Contaba esta historia de viajé 30 años en el futuro para encontrarme a mí mismo, y cuando fui vi a mi familia desconsolada y me dijeron que desaparecí durante 30 años. Órale. Este es como el tipo de tono que toma también un entusiasmo quizá desmedido hacia las posibilidades tecnológicas y científicas de la era atómica, pero entonces ahí da un giro brutal y se vuelve psicológico. Quizás seguimos en esa etapa. Ok. En la que vuelves para encontrar a tu familia cuando era adolescente o a ti mismo. Y normalmente ya estos viajes en el tiempo tienen que ver con el pasado y son viajes para restaurar a veces la historia, a veces algo que según tú ocurrió que estuvo mal y por lo tanto es una historia restaurativa de un presente como debió ser, normalmente muy conservador, pero a veces es restaurarte a ti mismo. Justamente eso que comentas sobre el impacto de la cultura y de la ideología del momento sobre estas historias, pues me puse a pensar justamente en Volver al Futuro. Llega a finales de los 70, mediados 80, en ese momento en el cual Estados Unidos como que toda esta bonanza, todo este crecimiento económico y demás como que es de, ¿y esto va a continuar? O sea, ¿esto va a seguir siendo así? Y es esta idea de, bueno, tenemos que salvar el futuro a través del pasado. Ahí empieza, creo yo, esta nostalgia por los tiempos pasados, pero sobre todo este intento de recuperación, porque solo a través de la sabiduría del pasado vamos a salvar el futuro. Entonces, sí, es como que tiene ese mensaje muy de fondo, que es el momento en el que Estados Unidos pues ya empieza a tener estos problemas económicos, estos problemas de imagen ante todo el mundo ya más severos, todo eso. Y es como, no lo había pensado de esa manera. E igual, justamente una cosa, lo que comentabas de que a través de la teoría de la evolución, ¿no? Ya la gente se permite pensar en un futuro. Pues sí, es que raramente pensamos que durante los tiempos, antes del Renacimiento, e incluso casi hasta la Revolución Industrial, a lo que aspiraban los imperios, los estados del pasado, era a regresar a las glorias de la antigüedad. O sea, la idea era, vamos a tratar de ser como los antiguos, como los romanos. Ya fue hasta después de eso que ahora hacemos lo que tenemos actualmente, que es esta aspiración hacia el futuro. Bueno, actualmente en nuestras generaciones ya se está tornando al miedo al futuro, efectivamente. Es muy extraño porque creo que, o sea, socialmente ocurre algo muy extraño, ¿no? O siempre es el progreso, que un poco el progreso habla hacia el futuro, o en mis tiempos, ¿no? Híjole, el capítulo anterior fue sobre arcade o maquinitas. Es que las maquinitas eran mejores, es que todo está mejor siempre y cuando no sea el presente, o qué carajo nos dice, nos está diciendo Cordura Artificial que esto de nosotros mismos, ¿no? Pues es que el tiempo pasado siempre se presta a ser mítico, y también el tiempo pasado tienes la ventaja de que ya lo sobreviviste. Sí, claro. Ya saliste bien librado. Por mal que haya estado, ya lo viviste. O mal librado, pero librado, ¿no? Ajá. Y Sí. también hay una frase que me encanta. Dice, todos somos adivinos del pasado. Una vez que ya pasó algo será bien fácil saberlo. Pues es que es obvio. Eso es un sesgo psicológico que tenemos todos los seres humanos, por desgracia. Pero efectivamente. Alguna vez una amiga mía me dijo... yo me reproché de algo que hice mal, ¿no? Y me dijo, pues es que date cuenta que sí estás viviendo algo nuevo, nunca habías vivido esto. ¿Cómo te puedes reprochar de algo que no sabías que se podía hacer de otra manera
de la que lo estabas haciendo en ese presente. Viéndolo desde ahí hacia el pasado es una estupidez. Y es lo que tú me estás diciendo. Y entonces creo que siempre es, híjole, si hubiera hecho esto, si le hubiera hablado aquel día a ese hombre, si hubiera entregado ese proyecto, ¿no? O sea, ¿te parece que está en decadencia nuestro presente, particularmente ahora, Joaco? ¿O siempre hemos estado en esta disyuntiva de tiempos mejores, ya sea para adelante o para atrás? No, en la era espacial, por ejemplo, había un entusiasmo gigantesco por el futuro. Y los niños no querían ser basquetbolistas, sino astronautas. Sí, de hecho a mí me tocó esa época, ¿eh? Yo quería ser astronauta. Hubo un rato, o sea... Actualmente quieren ser youtubers. Ajá, Muy ahora bien, quieres aquí ser en famoso, México. ahora quieres ser famoso. Ahora quisiéramos ser tú. ¿No? No, Así, ya, bro. esquizo. También es un poco el futuro que predijo Warhol, ¿no? Donde todos podemos tener estos 15 minutos de fama. Todo el mundo tiene ese chance. Todo el mundo tiene YouTube. No todo el mundo lo logra, pero todo el mundo tiene el chance. También creo que, y lo comentamos la vez pasada y lo hemos comentado muchas veces, el futuro está virtualmente cancelado. No porque no haya un futuro, vaya, lo va a haber, sino porque no podemos imaginarnos. Sí, ¿Cómo será el creo que es futuro? nuestro deber, imaginar mejores futuros para ir hacia ellos. Absolutamente. No, va a ser muy difícil llegar a un lugar que ni siquiera puedes visualizar. De todos modos, hay una obsesión con el pasado y con la nostalgia. La propia reedición de Volver al Futuro en cines es un acto de viaje al pasado. Está en los cines como en 1985, los 80s, pero ahora. Y en la propia película hay, como bien dijo Cordura Artificial, dijo muy bien que hay una especie de idealización del pasado. Manejan esta yuxtaposición entre el tiempo entre los 80s y los 50s y hay una utopía, pero la utopía es la de los 50s. Oye, fíjate, un paréntesis rapidísimo, el spot debería ser vuelve al pasado con volver al futuro, ¿no? Exactamente. ¿No? Muy buena. Es muy bueno. Contrátenme, ¿no? Cinemex. No, a ver, perdón, te interrumpí, Joaco. Sí, en Volver al Futuro plantean un 1985 un poquito decadente, como muy bien dijo Cordura Artificial, y unos 50s que tienen los valores correctos y que, digamos, todo el mundo se comportaba bien. También hay una especie, y ya lo dije, de conservadurismo en el hecho de tratar de recuperar la familia tradicional y sus valores tradicionales de la época en donde sí éramos gente de verdad. Hay una cosa en donde al ir al pasado y encontrarte contigo mismo te vuelves más tú mismo. De tal forma en la que la familia de Marty se vuelve más ella misma cuando regresa. Debería ser parodia, pero no lo es. Regresa y el que cambia no es él, son ellos. Y ellos son los que se actualizan a su propia imagen hip de los 80s y no tanto él quien se da cuenta que debe apreciar a su familia que estaba a punto de desaparecer. Entonces existe esta como loop. Este loop en el tiempo en donde regresas para volver, para recuperar lo de antes, para ser más tú. Nosotros estamos en ese mismo loop. ¿Cuál es el problema con, sobre todo, todas las historias del Groundhog Day, como se llama? Todas las películas de loop en el tiempo en donde repiten el mismo día y nada puede cambiar, no importa cuántas sean las circunstancias que quieras modificar para que el tiempo avance, lo que tiene que cambiar eres tú. Claro. Y solo así puedes avanzar en el tiempo. O también está esta propuesta de Tenet, ¿no? Que es al final ven el tiempo como un espacio. O sea, en lugar de como lo tenemos concebido, como lineal, como una línea en la que te vas hacia atrás o hacia adelante, lo conciben como de forma espacial. Un mapa. Ajá, Un mapa con un lugares mapa. a donde ir. Ajá, exacto, donde tú vas determinando hacia cómo y dónde y por qué y no. Ahí hay una cosa que me encanta decirle a la gente y es que tu reloj no es una brújula, no es el equivalente a la brújula en el mapa, tu reloj no te ubica, tu reloj es una suerte de marcapasos. Imagínate que te tuvieras que ubicar en un bosque con un marcapasos, o sea, ¿de cuántos pasos llevas? No puedes. Entonces, ¿por qué crees que con el reloj te puedes ubicar en el tiempo? Te puedes ubicar en tu tiempo inmediato, así de, ok, me moví 5 minutos con respecto a los 5 minutos del pasado. Pero no puedes decir exactamente estoy a la mitad de mi vida. No puedes decir exactamente estoy en mi mejor momento, en mi peor momento. Entonces, muchos de nuestros problemas surgen de ahí. No sabemos realmente en qué momento de nuestra vida estamos. Nunca.
Solo hasta que ya lo vivimos. Solo hasta que ya dijimos, ya subimos la montaña y vemos hacia abajo y dijimos, mira, era un río. Claro, claro. Pues para algunas personas es escalofriante y para otras liberador. Depende de qué tipo de persona seas. Pero justo esto que planteas me hace pensar en propuesta que hacen muchos, ¿no? Y que exponen y que casi estoy seguro de que eres parte de ellos, de que el tiempo no existe. ¿Por qué se dice esto? Bueno, porque pues en lo que concierne a las leyes de la física no es necesario que exista el tiempo. Y también porque, pues como los colores, en este exacto momento vemos el rojo, el verde, el blanco, pero no existen. Los colores no existen, son una creación de nuestro cerebro interpretando la luz, cómo rebota en las superficies. O sea, no es como que tú agarras en un microscopio y ya te dice, mira, es verde, tiene verdium. Sí. Y ocurre un poco lo mismo con el tiempo. Nosotros somos los que justamente hemos creado, o bueno, sentimos este tiempo. Entonces eso plantearía, justamente con esta visión de que el tiempo es un espacio, o mejor dicho, es lo mismo que el espacio, ya sabes, esta unión espacio-tiempo, pues plantea que lo que pasa es que nos movemos de un lado a otro dentro de ese mapa, o bueno, mejor dicho, solo nos podemos mover, parecer ser en una dirección dentro de ese mapa, pero nosotros interpretamos ese cambio de posición como un cambio de era, de momento. Creo que hay una frase que lo resume bien fácil y es: la mayor distancia entre dos lugares son 5 minutos. O sea, tú puedes ir de aquí a Roma, pero no puedes ir de aquí a 5 minutos al pasado. O incluso tú no puedes ir de aquí 5 minutos al futuro. O sea, aquí, ahorita, claro. No puedes. Claro. ¡Guau! ¿Qué opinas, Joaco? Me parece increíble. No sé si el tiempo existe. Definitivamente el tiempo es relativo y depende de quién, como bien dice, quién lo perciba. El tiempo no es lo mismo para un caracol que para un colibrí. Pasa de manera muy diferente. Y simplemente nosotros mismos lo percibimos de niño, un mes era así de lo que yo creo que ahorita para nosotros son 2 años. Sí, o sea, exactamente. ¿no? O sea, es muy evidente, ¿no? Depende de en qué situación mental estés y el tiempo cambia, ¿no? Totalmente, en todo momento. Yo tengo un amigo que tiene una relación muy interesante con el tiempo. O sea, por ejemplo, si él ve algo y le llama la atención y lo compra y luego conoce a alguien y le dan ganas de dárselo, él dice, ok, o sea, yo lo compré para dártelo. Entonces, de alguna manera, él puede viajar en el tiempo, no sé si me explico. Sí, conecta 2 puntos. Ajá, como que dice, me gustó este teléfono, esta campana y mañana te conozco, ¿no? Uh-huh. Cordura. Y luego digo, compré esta campana para regalártela porque se me dio la gana. Entonces, él distorsiona el tiempo. Sí, porque conecta eventos. Ajá, exacto. Ajá, sí, es como que tiene una especie de, ¿cómo se llama? Alfileres con hilitos. Ajá. Y agarra en el mapa y dice, ahí están. Ajá. Mira, hay un camino lógico. Sí, exacto. O sea, y se siente bien y dice, por eso había comprado esta campana, porque ya sabía que te iba a conocer sin saber, pero viaja en el tiempo. Y eso es maravilloso y es poderoso, ¿eh? Justamente, por ejemplo, yo tengo TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y hay una cosa que se llama ceguera temporal, time blindness en esto, y plantea que, mira, para ponerlo en resumen, es como si tu conciencia fuera un gran escritorio. Todo lo que está en el escritorio existe, pero el escritorio se llena. Todo lo que no está en el escritorio no existe, porque no tiene suficiente atención, dopamina para eso. Entonces, el futuro no cabe en el escritorio. Entonces, el futuro solo hasta que ya está muy cercano a ser el presente existe. Entonces, normalmente la persona con TDAH se la pasa todo el tiempo preocupada por el mañana inminente que ya viene, aunque le avisaron hace 3 meses que ya venía el mañana. Entonces, puede pasar esto de que cualquier cosa que no esté situada en el presente puede desaparecer así. Una vez me pasó bien divertido. Estaba desarmando mi computadora, dejo unos tornillos en el escritorio, tal cual, un escritorio real. Me llama mi novia y volteo y aunque estaban ahí los tornillos no los podía ver. Estaba así como ¿y los tornillos? O más sencilla, en una fiesta, alguien te pasa su cheve, volteas hacia el frente y vuelves a voltear a tus manos y dices, ¿cuál era la mía?
¿Por qué? Porque no estaba en el presente. O sea, simplemente desaparece, como si no lo pudieras ver. Ese mismo hombre, se llama Raúl Tamés, es el que distorsiona el tiempo, ¿no? Él es uno de los coreógrafos más importantes del mundo ahorita. Y él me decía sobre la presencia. Dice, a ver, la presencia de un ser, evidentemente, por ejemplo, él lo trasladaba a un bailarín, ¿no? Decía, evidentemente hay un efecto visual de la luz, ¿no? Pero, o sea, en la que tú puedes ver como que deja una estela. Pero más allá de la luz, aquellas personas que se encuentran en el presente, muy presentes, pareciera que su ser deja una reverberancia, un eco que se te mete en el cerebro, y por eso hay actores muy, muy, muy buenos o bailarines que destacan mucho porque te indica que están en el presente, se dan cuenta de cada uno de sus movimientos. Digamos, no están en el pasado o en el futuro, ¿no? Pues probablemente por eso sea tan buen coreógrafo, porque ve el tiempo de una manera que normalmente no lo vemos. Eso está Es brutal. que, pues sí, o sea, la danza es como pintura de luz con la fotografía, ¿no? Que haces estos movimientos y se queda quemada la luz en la fotografía. Es algo similar, tiene que ver un flujo, pero para nosotros que normalmente no sabemos ni echar la quebradita, no vemos eso. Vemos frames, vemos planos, fotografías superpuestas una tras otra, en vez de un flujo, de un movimiento para expresar algo. Claro. O sea, eso es lo que yo creo, ¿no? Sí, es muy interesante. Querías decir algo, Joaco, unos minutos atrás. A ver, adelante. Sí, me parece interesante que tengas TDA porque eres bastante disciplinado. Sí, claro. Es que La tengo otra desarrollas, cosilla. ¿no? La desarrollas. Sí, creo que mucho de lo que habla en las ficciones o incluso leyendas urbanas o conspiraciones sobre el viaje en el tiempo tienen que ver con el control y tienen que ver con determinismo en contra de libre voluntad. O en la tragedia estamos determinados a vivir cierto futuro y no podemos hacer nada al respecto. En muchas otras historias viajamos al pasado, tratamos de cambiar las cosas, pero o no solo no podemos cambiarlas o nos damos cuenta de que fue nuestra intervención la que provocó lo que estamos haciendo ahora. Así es Dark, esta serie alemana. También hay otras cosas, por ejemplo, estamos recibiendo ahorita, o lo que las temáticas que más vemos ahorita tienen que ver con leyendas urbanas, de gente que supuestamente vio el futuro o viene del futuro y nos hace una serie de predicciones que por supuesto viven más en el cyberpunk, viven más en la ciencia ficción, y que tiene que ver con cómo hacemos las cosas ahora y qué es lo que eso puede desencadenar en el futuro. Un futuro basado en nuestras inercias actuales. Ese es el futuro que estamos viendo. En los 90s, finales de los 80s, por eso el cyberpunk fue un género tan importante, porque todas las visiones del futuro se alejaron mucho de la utopía de principios de finales del siglo XIX y se acercaron más a este tipo de distopías. Claro. Entre estos, por supuesto, hay muchos muy famosos. Por ahí de los 60 salió este cuate Andrew Basiago. Él decía haber trabajado para el gobierno norteamericano en una tecnología que llamó el proyecto Pegasus, no por el software espía, sino por otra cosa. Claro. Y que ellos habían hecho tecnología para viajar a cualquier parte del tiempo, o incluso para verlo en una cosa que llaman el cronovisión, que es una televisión que básicamente es como si pusieras una cámara en la crucifixión de Jesús y la pudieras ver en vivo, que lo usaban para ver eventos del pasado o ver eventos del futuro, y así habían predicho quién iba a ser presidente. Les avisaban algunos años antes, oye, vas a ser presidente, y siempre sucedía. También dijo que así había ido a Marte y que ya había gente en Marte. No sabe si la habían mandado atrás en el tiempo hace 30 años y que hablaban inglés y que estaba poblado el planeta. Dijo un montón de cosas. Fíjate, yo tengo un amigo que es un banquero y él ya también nos anda prediciendo el futuro y sin necesidad de máquina, ¿eh? Él me dijo quién iba a ser el presidente de México. Veremos si es verdad, pero sin necesidad de máquina del tiempo. A lo mejor con dinero es que... Hay la quinela, y vamos a armar la quinela. Creo que es una fantasía de control. Hay una mezcla aquí entre libre albedrío en el sentido en el que podemos controlar el tiempo y
un determinismo en el sentido en el que esta libertad en realidad es monopolio de las gentes muy poderosas del gobierno, que son los que manipulan todo, determinan la realidad para todo el resto de la humanidad. Oye, Joaco, hago una pausa rápida para mandar a un corte comercial. Y ahorita regresamos porque tienes algo que comentarnos sobre John Titor, ¿no? Claro, es otro de estos. Es un caso bien interesante y bastante amplio del que tienes información. Y bueno, añade a estos misterios misteriosos de los misterios extraños. Entonces vamos al corte y volvemos. Regresamos del corte y lánzate con John Titor. Saludos. Soy un viajero en el tiempo del año 2036 y estoy en camino a casa después de conseguir un ordenador IBM 5100 del año 1975. Así es como un usuario bajo el seudónimo de John Titor comenzó la conversación en el chat del Time Travel Institute en noviembre del 2000. Este fue el detonador de una conversación que derivó en 36,000 páginas web, blogs y videos dedicados a lo que este tipo dijo. Esto pasó en realidad. Dijo un montón de cosas y lo dijo en un chat de científicos. Les habló en su propio idioma, con, digamos, el capital cultural de las personas, del público objetivo al que se dirigía. Era un tipo que además claramente sabía mucho sobre informática y sobre física cuántica, tanto que medio los estaba convenciendo. Les mandó fotos de su máquina del tiempo, les dijo cuáles eran los mecanismos científicos por los cuales funcionaba, les dijo por qué estaba aquí, etcétera, etcétera. Claro, se le lanzaron insultos primero. Ridículo, jaja, así que chistoso, vete a tu foro de ficción, por favor. Y luego, de plano, insultos. Eres un idiota. O sea, me pareció muy interesante la reacción, cómo pasaron a la furia de inmediato. Fue muy convincente, por lo menos en el lado de su ciencia, y por supuesto se aventó varias predicciones. Dentro de sus predicciones estaba que en el 2008 el presidente de Estados Unidos iba a ser negro. Esto lo dijo en el 2000. Dijo que habría una pandemia que mataría a millones. Predijo una guerra mundial que comenzaría en Medio Oriente. Esto es curioso porque lo dijo antes del 2001. Predijo que una guerra civil se desarrollaría en Estados Unidos entre la gente del campo y la gente de la ciudad, que finalizaría con una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia. También dijo que iba a haber, gracias a esa guerra, un colapso tecnológico y definitivamente la sociedad industrial que tenemos ahorita no iba a existir más. Se aventó varias de estas, algunas muy impresionantes. Muchas no se cumplieron, pero él se cura en salud diciendo, es que son diferentes líneas del tiempo. Hay un 2% de diferencia entre tu tiempo y el mío, y si algo ocurre, bien, y si no es por eso. Así se curó en salud, pero de todos modos todo lo que dijo tiene que ver con teorías físicas completamente aprobadas. Creo que esto enmarca muchos de los casos de viajero en el tiempo que existen ahorita. De John Titor se sigue hablando a pesar de que ya está comprobado que es una historia de ciencia ficción, que tiene los derechos de autor a alguien, etcétera, etcétera. Ahora es una muy bien lograda. John Titor está enmarcado en un fenómeno conocido como hoax social o fraude social. Es un experimento que hace uso de medios de comunicación para difundir ciertos relatos ficticios, haciéndolos pasar por verdaderos. El más famoso de estos es el histórico programa de radio de la Guerra de los Mundos. De Orson Welles. Ajá. Pretende contar en este caso una historia que por su género se desprende de una realidad conocida, es decir, nuestro presente actual. Implica ciertos elementos de la ciencia ficción, es decir, una tecnología que no está ahorita creada, y hace una profecía autopreventiva. Describe los resultados de nuestras posibles errores para así a lo mejor poder evitarlos. Hay una frase que dice muy claramente: a veces veo en su televisión equipos SWAT usando armamento de avanzada. Normalmente dicen algo como: en el futuro la policía y el ejército estarán armados con esta alta tecnología para combatir al enemigo. Deben tener en cuenta que cuando hablan del enemigo, en realidad están hablando de ustedes. Wow. A ver, Cordura, una pregunta. Julio Verne predijo el viaje a la luna. Stanley Kubrick
el funcionamiento de la robótica y la inteligencia artificial casi como la conocemos ahorita. Ujú. Hideo Kojima, la memética y la manipulación de la información a través de la digitalización, el internet. ¿Cómo podemos predecir el futuro? Pues es que... Pues ¿No? es bien simple, mira. Mandas un mensaje al 1011 a tu Ah, casa. sí. No, SMS a cordura artificial. es que... Una cuenta de banco, mi cuenta es tal. Sí, ¿no? Pues es que cuando ves a la historia, el tiempo histórico en ese rango, ves que son como gigantescos bloques de hielo que se están resbalando. Es súper fácil en ocasiones, o sea, decir, mira, este bloque de hielo está resbalando hacia el frente, es imposible que dé una pirueta. Hay cosas que se ven venir. Por ejemplo, con respecto al internet o con las pandemias, igual en 2018 sí también hice un video donde decía, pues va a haber una pandemia de aquí a probablemente 5 años o menos. Y también me andan diciendo, no, pues es que ¿cómo te adelantaste? Y todo eso. Y es de, no me adelanté, es que es como en las películas. Ahí está la historia, ¿no? Es que es como en las películas. Ya hay algún científico que con toda seriedad ya expresó tales argumentos y dices, pues sí, tiene toda la lógica del mundo. Sí, Pero, claro, es como una serie de sucesos totalmente lógicos. y los científicos, y obviamente siempre pasa que no lo pelan, no le hacen caso. Pero claro. sí, es que es como ver burbujas inflándose y dices, bueno, probablemente revienta en 2, 3 años o no. Es que eso es lo que pasa con la historia, que hay cosas que es como, no era una burbuja, de hecho era un bloque de cemento y es como, ¿qué? No tiene lógica. ¿Cómo predecir el futuro? A ver, así, aventurándome. Yo diría, por ejemplo, que lo que conocemos como redes sociales está colapsando. O sea, la idea de estas mega redes donde tenemos millones y millones de amigos agregados, esas cosas, está colapsando en pro de una red de servicios, Claro. como donde todos somos mini influencers. Algo como Claro. TikTok, pero llevado a otro nivel. O sea, todos somos como mini influencers, mini creadores de Claro. contenido y donde... No es una comunidad donde platicamos, sino donde todos ofrecemos algo y mostramos algo, ¿no? Donde en vez de... sí platicamos, pero la forma de platicar es a través de entretener a los demás. Ya, claro. O sea, Guarden este podcast porque está prediciendo el futuro que las redes sociales se van a transformar en redes de servicio y entretenimiento, ¿no? probablemente... Aquí lo dice Cordura Artificial. No, es una... ¿Ahí termina la predicción o a ver? y me vuelvo millonario. Y nos Ojalá. volvimos millonarios y así. Y bueno, eso es interesante, es bien interesante porque estás como queriendo poner a prueba un poco lo que afirmas, pero de hecho sí. O sea, las predicciones los científicos las hacen todo el tiempo, ¿no? A ver, esto está así y va hacia allá. Es lo que dices, ¿no? A ver, bueno, quisiera ya pasar en esta ocasión no quiero proporcionarles datos curiosos, sino para expandir la curiosidad que hay en torno a estos temas, quisiera darles un par de teorías para que exploren más sobre los viajes en el tiempo. Si les dan ganas, pues que se metan. A ver, ya hablamos de la teoría de la relatividad y los viajes en el tiempo. Échense un clavado. Si quieren algo superficial, pues en Wikipedia hay, pero si quieren más y más, en internet hay más información. Incluso en YouTube hay videos donde explican más largo y tendido. Incluso pues tu canal de YouTube lo recomendamos. A ver, pásanos tus redes. Bueno, estoy como en YouTube como Cordura Artificial, Esquizofrenia Natural. En Twitter, como creé mi cuenta cuando tenía 14 años, estoy como @DarkThanos, así como Thanos el personaje. Okay. En Instagram creo que es Esquizofrenia Natural, no sé, ese sí no me acuerdo. Pero bueno, eso es lo principal. Ok. Bueno, también la teoría de los agujeros de gusano, los agujeros negros, ahí está Interestelar, que si le pones atención a mucha de la teoría que dicen, es valiosa. Y viajar a la velocidad de la luz. Hay mucho ahí, hay mucha información sobre cómo distorsionamos el tiempo como lo concebimos en cuanto a la solidificación de nuestra materia, pues, o nuestra degradación. Entonces, pues ahí van a encontrar mucha información. Quisiera ya pasar a las conclusiones, Joaco. Te faltó la teoría de las líneas, ¿no? Ahí está. Ahí está. ¿Alguna otra teoría?
Pues sí, justamente teoría de cuerdas, de que en realidad la materia, esencialmente hablando, son como cuerdas vibrando y que al momento de vibrar en consonancia, pues todas juntas dan esta ilusión de que hay algo tangible. Y por lo mismo, pues en realidad conceptos como el tiempo y el espacio, pues no son tan tangibles como creemos. Pero bueno, igual aquí yo lo estoy malinterpretando bien mal. ¿O no? Bueno, pues entonces por eso hay que meternos más, investigar. Ahora sí, vámonos con las conclusiones, Joaco. Creo que es un tema muy interesante que da para mucho. En términos de predecir el futuro, creo que Cordura Artificial tiene toda la razón. Y creo que también esa fue la técnica de Titor. Ves alguna burbuja inflándose y algún día va a reventar. Así es como llegas a la guerra de Rusia. También predijo que Estados Unidos se iba a disolver en 5 naciones. Guerra nuclear y pandemia, varias cosas así que pueden ser extrapolaciones de cosas que están pasando ahorita mismo. Los viajes al pasado me parece que son reconciliaciones con uno mismo o con una idea idealizada, como bien dijeron aquí, de entonces. Hablando, por ejemplo, de túneles de gusano, muchas son así. Por ahí hay un viajero Fennec que de repente apareció alguien en la calle de Nueva York. Vio a su alrededor, se espantó, salió corriendo, lo atropelló un automóvil y murió. Y en la autopsia descubrieron que venía vestido como del siglo XIX, mediados del siglo XIX, tenía un vale para un caballo, tenía dinero que ya no estaba, y nunca encontraron a la persona en donde vivía, traía una dirección y todo, pero pues ya nadie vivía ahí, etcétera, etcétera. Finalmente encontraron a alguien con el apellido y fueron y le preguntaron, oye, ¿tú no eres esta persona? No, pero mi papá se llamaba igual y desapareció cuando fue a caminar a la calle. Y creo que hay este tipo de encuentros con uno mismo, tiene que ver más con la propia identidad. Hay otra historia que circula por ahí que recuerda a alguien haber estado caminando cuando era niño con su padre de la mano junto a un parque y vio a alguien en contraflujo de 30 y tantos, le llamó la atención, volteó a verlo y ya no lo encontró. 30 años después está caminando por el parque y se encuentra a un niño de la mano de su padre y se reconoce, le da muchísimo miedo y se esconde en un árbol y ve que el niño voltea, pero pues ya no lo vio. ¡Wow! Y creo que así muchas de estos viajes son el encontrarte a ti mismo para ser tú mismo, para llegar a ser tu verdadero tú, el que eras o el que vas a ser. En cuanto a el futuro, me parece que todas son por lo menos en esta época son profecías autopreventivas, tratando de señalar cómo va a ser nuestro futuro, no si llegamos a cometer un error, sino por un error que ya estamos cometiendo ahorita. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Y también es un viaje de autorreflexión en ese sentido. ¡Qué duro! Bueno, pues, Cordura Artificial, tu conclusión sobre estos viajes en el tiempo. Bueno, creo que los viajes en el tiempo son similares a esta idea de que en algún lugar del mundo está la Atlántida. En algún lugar del tiempo está el tiempo bueno, ¿no? O sea, hay una frase que me encanta que es de el ciervo vive su vida tranquilo, el caracol también, la rana. Ninguno de ellos comprende un único miedo que solo tiene el ser humano hasta ahora. Ese miedo que resuena en su cabeza cada escucha tic-tac, tic-tac. El miedo a quedarse sin tiempo. Y es que, efectivamente, si bien hasta cierto punto sí somos conscientes de que el tiempo no es precisamente una línea, pues la verdad se nos hace más fácil pensar en él como en una línea, ¿no? Muy a lo Lovecraft, muy este terror cósmico, de que si pensáramos en el tiempo como podría llegar a ser, como este mapa, como con estas ideas, ¿no? De que así como en los mapas reales hay atajos, imagínate que en el tiempo hubiera atajos que te pueden llevar hacia atrás o hacia adelante o incluso hacia otros puntos. Entonces, por eso como estas que nos acaba de comentar acá Joaco, ¿no? En general, pues mi mayor conclusión es que efectivamente nuestra única idea para pensar en acelerar o ir hacia atrás en el tiempo es por algo que estamos viendo en el presente. Estoy de acuerdo con ello. Entonces, si quieres conocer los miedos de la gente de X tiempo, no veas qué opinaban de su tiempo, ve qué opinan del futuro. ¿A qué le tenían miedo que iba a pasar? Y verás que la mayoría se cumplió, pero no fue tan malo.
O sea, es como por un lado Claro. optimismo, pero un lado pesimismo. Sí, es como juntar los que se casan y tienen un hijo y es lo que eso, ¿no? Eso es lo que pasó. Ujú, efectivamente, sí, es como que eso es lo bonito del tiempo, que es muy complejo. Digo, la realidad, que es muy compleja. Entonces sí, la gente le tenía miedo a que un día ya los chavos no iban a saber hacer matemáticas, pero en cambio de eso tenemos una era de computadoras donde realmente no hacemos tantas ecuaciones como antes, pero manejamos mejor las matemáticas que en cualquier otro momento de la historia. Claro, o sea, son como el mejor y peor futuro concentrados en uno mismo. Yo quisiera cerrar, hay una teoría sobre la existencia que habla de que somos la expansión de la luz. Quisiera que es bien interesante y de ahí deriva los pensamientos caídos de Dios que van cayendo y van tomando forma. Y esta teoría se me hace bien interesante porque sí explica el mundo de muchas maneras. Es decir, lo que comentabas ahora mismo, ¿no? De, no existe el rojo, sino es el rebotar de la luz y de hecho nuestro lenguaje habla de lo maravilloso que es la luz, ¿no? Tú eres brillante, resplandeciente, ¿no? O sea, como la muerte, vi la luz, ¿no? Y también explica el tiempo y esa teoría de la expansión de la luz es bien interesante y se las quiero dejar ahí, pero quiero cerrar con esto. Y yo creo que la única manera de tú consumar tu futuro y resarcir tu pasado es estando presente. Porque si estás presente y observas detenidamente, puedes determinar el futuro y deshacer todo lo que te dijeron que eras y todo lo que te pasó para comenzar en ese mismo instante. Y al estar presente, hay por ahí una frase que decía, que dice, el mundo y la existencia es un sueño en el que si lo haces lúcido, te transformas en Buda. Entonces, habría que vivir así la existencia y vamos a ser dueños de nuestro futuro y poder predecirlo porque sabes qué estás haciendo y para dónde vas. Y bueno, quise cerrar con esta conclusión esperanzadora, ¿no? Porque hay que empezar a imaginar mejores futuros y es nuestra responsabilidad. Gracias, Joaquín, como siempre, por tus análisis. Con todo gusto. Gracias, Cordura Artificial. Fue bien padre tenerte, somos muy fans. Y bueno, visiten su canal, visiten sus redes y también escríbanos con el hashtag WannaGeeks ahí en Twitter para conversar y para que nos digan sus temas y para emocionarnos juntos. Por ahí me han dicho, híjole, yo los escucho y ya hasta opino como si estuviera ahí. Pues opinen en las redes para nosotros poder conversar con ustedes. Y bueno, no olviden suscribirse de nuevo a WannaGeeks y a WannaGeeks News. WannaGeeks. Yo soy Ricardo Yahuaca. Gracias Javier Martret en producción general, Luisa Cantú en dirección y Héctor en los controles. Y nos escuchamos para la próxima. Suscríbete a WannaGeeks, una producción original de Audiocentro. Con la participación de Ricardo Yahuaca y Joaquín Ortega. Edición, Héctor Mondragón. Producción, Javier Martret. Dirección general, Luisa Cantú. Audiocentro.